gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Estamos en nuestro estudio de Juan y no pudimos concluir nuestro tema. Hemos pedido el día de ayer que por favor, recordándoles que vengan con su fascículo para no perderle el hilo, hermanos. El fascículo de la semana pasada, por favor, tengámoslo a mano para poder continuar. Y no me voy a adelantar mucho, voy a empezar hoy desde el verso 16, aunque sé de que lo hemos llevado, pero necesitamos tal vez allí seguir ajustando. Así que vamos a ir a primera de Juan, capítulo 2. Recordemos de que estamos en nuestro estudio de la primera carta de Juan, bien. En el capítulo 2, bien, esto viene desde el verso 15 al 17, bien, estamos dentro de lo que viene a ser madurando en la verdad, y es una sección que viene desde el capítulo 2, verso 12 hasta el 17, bien. Entonces estamos aquí, queridos hermanos, en esta sección, en este momento. Voy a leer desde el verso 15, pero nos vamos a enfocar en los versículos 16 y 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que en ese contexto, yéndonos al verso 16, queridos hermanos, allí podemos ver de que el apóstol Juan menciona aquí, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que Juan quiso decir allí con estas palabras? Todo lo que hay en el mundo. Bien. Antes de que sigamos, vamos a orar, ¿bien? Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé dirección, ¿bien? Oremos. Y bien, hemos visto, entonces, hermanos, nos dice allí el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, cuando el apóstol Juan habla acerca de esto, todo lo que hay en el mundo, está hablándonos de que Satanás, en la palabra nos dice de que Él es el Dios de este siglo. Él utiliza el sistema mundial para alejar los corazones del Creador. Juan identificó 3 principales vías, y esto por favor necesitamos ponerlo muy bien en nuestra mente. Juan identificó 3 principales vías de tentación en las cuales apelan a nuestra naturaleza caída, y poco a poco vamos a ir detallando estas 3 vías. Cada una de estas tentaciones nos invita a mirar al mundo para encontrar lo que solo Dios puede proveer. Y por favor le pido que presten mucha atención a lo que estamos leyendo aquí en este párrafo, porque esto es una realidad en nuestras vidas. Esto es una realidad en nuestras vidas. Cada una de estas tentaciones invita al creyente a mirar el mundo para encontrar lo que solamente Dios puede dar al hombre, lo que solamente Dios puede dar al creyente. ¿Y qué es lo que Dios da al creyente? Da plenitud. Dios puede dar al creyente plenitud, Dios puede dar al creyente gozo, Dios puede dar al creyente una satisfacción duradera, lo cual el mundo no puede dar.
el creyente debe elegir dónde encontrar sentido y propósito para su vida, ya sea en Dios o ya sea en los sustitutos del mundo. Así es que, ¿qué es lo que ofrece el mundo? ¿Qué es lo que ofrece el mundo como sistema a la humanidad? ¿Qué le ofrece? Le ofrece placeres temporales. Estos placeres, hermanos, nunca satisfacerán del todo a las personas, mientras que Dios ofrece el agua viva que realmente refresca el alma. Las cosas del mundo exigen ser llenadas de nuevo constantemente, ya que nunca satisfacen, pero quien permanece en Cristo encuentra en Él renovación y satisfacción continua. Nuestro Señor Jesús lo dijo allí en Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Allí está la invitación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se dirigió a la mujer samaritana y le dijo, tú puedes beber de esa agua. Y tú bebiendo de esa agua, saciarás tu sed ahora, pero vas a volver más tarde y vas a volver a necesitar. Pero Jesús dijo, mas el agua que yo le daré, vendrá a él, dice, y no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. El Señor invita a todas las personas, invita al creyente a que nosotros de manera permanente estemos allí sumergidos en lo que Él nos ha dado, en todas aquellas cosas, en su amor, en su plenitud. La palabra nos dice que en Él hay plenitud de gozo. Cuando habla de plenitud quiere decir que el Señor realmente sacía completamente las profundidades de las necesidades del hombre, desde lo más básico hasta lo más profundo que el hombre pueda tener, pueden ser solamente saciados por el Señor. Usted y yo tenemos ese privilegio de poder acudir al Señor y de poder sumergirnos en lo que Él nos invita, en tomar de Él. Nuestro Señor Jesús, tomando metáforas como en Juan capítulo 6, dijo el Señor, yo soy el pan de vida. Todo aquel que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. Hermanos, el Señor de manera permanente nos llama a nosotros a que nosotros busquemos depender de Él, a que nosotros nos sometamos a su voluntad. El creyente lo que debe de hacer es tomar una determinación personal de búsqueda incesante del Señor. Santiago dijo, busquen al Señor. El Señor está allí cerca de ustedes. Busquen al Señor. Y eso es lo que el creyente puede hacer por medio de, y esto donde se encuentra es en su palabra. Pero veamos aquí, ¿cuáles son esas vías de tentación que Satanás ocupa para distraer al hombre, para distraer al creyente? Allí en el verso B del verso 16, en la parte B dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne. Esta frase describe los deseos egocéntricos de nuestra naturaleza caída, que desea placeres personales por encima de Dios. Eso es lo que hace, ¿no? La palabra allí nos muestra que los deseos de la carne se refiere a las ansias envilecidas y poco nobles de los corazones perversos. La carne denota la condición humana, su esencia pecaminosa. Cuando el apóstol Pablo en Juan capítulo 17 agarró él, me lo imagino al apóstol Pablo en ese momento en el que va escribiendo a la iglesia romana, y me imagino en ese momento Pablo agarrando y ahí en todo ese proceso de su escritura llega a este punto crucial del capítulo 7 donde él dice, miserable de mí, si no me equivoco está en 7:24, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne, queridos hermanos, denota nuestra condición humana, nuestra esencia pecaminosa, nuestra naturaleza. A esta carne en la cual nosotros vivimos nunca la satisfacemos, nunca. Y si lo satisfacemos, está allí satisfecho un momento y luego quiere otra vez volver a aquellas cosas que generalmente no son agradables delante del Señor. Así que cuando el apóstol Juan habla allí de los deseos de la carne, queridos hermanos, esta palabra deseos viene de esta voz griega epitumia, y epitumia viene a ser, es una palabra en la cual puede ser deseos, pero deseos tanto del lado positivo como también del lado negativo. La palabra epitumia como tal solamente es la palabra deseo. Pero en el contexto en el que Juan aquí está escribiendo, está hablando de los deseos, pero los deseos que son del aspecto negativo. Y en eso es que Juan se refiere a esto, a los impulsos sensuales que el mundo o los impulsos sensuales del mundo que llevan a las personas a pecar delante de Dios. La lujuria de la carne cubre todo apetito o indulgencia, se opone a la palabra de Dios, resiste su autoridad. Es el impulso de satisfacer necesidades legítimas de forma ilegítimas, buscando la realización al margen o desechando al Señor. Gálatas, si nos vamos allí a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, Gálatas menciona aquí cuáles son las obras de la carne. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia y le dice, miren ustedes hermanos cómo son de manifiestas las obras de la carne. Y ahí menciona, ¿no? Número 1 dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, peleas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dijo el apóstol Pablo, yo les amonesto, porque como ya les he dicho antes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que cuando el apóstol Juan dice allí de que no amen al mundo, no, porque el mundo se manifiesta a través de estas tres vías de tentación y una de ellas es por medio de la carne. Cuando hablamos de eso estamos hablando de todo este contexto en lo que lleva a la carne. Es increíble, pero no, la carne es insaciable. Desde esta perspectiva de la condición humana de pecado, la carne es insaciable. El apóstol Pablo dice que cada uno de estas aberraciones, de estas manifestaciones de pecado, quien agarra y practica, dice aquí, que quienes practican estas cosas, estas personas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y si de repente entre medio nuestro hay personas que dicen, yo soy creyente, yo asisto a la iglesia y yo me congrego, pero si este creyente o esta persona que dice ser creyente está en la práctica de estas cosas, yo le animaría a que se examine en profundidad, se examine delante del Señor, porque son manifiestas las obras de la carne. Y aunque quizás entre creyentes no veamos esta situación, pero si hay este tipo de pecados en secreto, recordemos que más allá de la iglesia, es el Señor quien ve los corazones de los creyentes. ¿Qué más nos dice allí la palabra en el punto C? La otra vía nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, estos son deseos que se despiertan o que alimentan por lo que nosotros vemos, por el sentido de la vista. Los deseos de los ojos son un presagio. Y cuando hablamos eso de presagio, estamos hablando de algo en lo cual
allí se muestra y que le da al creyente la oportunidad de poder evidenciar que está a punto de pecar y ahí puede tomar una decisión. El presagio viene a ser como una señal en lo cual cuando el hombre agarra y sin querer mira primero a una mujer, a la primera vista la ve y bueno, simplemente la vio y sigue su camino, eso está perfecto. Pero si agarra, la miró la primera y luego hubo un interés y hay una segunda con un interés de un escaneo a esa mujer, evidentemente vemos de que ya esa señal pasó al otro nivel que viene a ser el nivel del pecado. Así es que los deseos de los ojos son esta manera de dar una señal cuando queremos lo que Dios no nos ha dado o cuando el deseo de los bienes de este mundo reemplaza a Dios en nuestras vidas. Otra palabra para la lujuria de los ojos es la codicia. ¿Qué nos dice allí Éxodo 20:17? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que hermanos, cuando nosotros hablamos justamente de estos deseos de los ojos, primeramente nosotros tenemos que entender de que Dios a nosotros nos ha dado el sentido de la vista. Cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad de levantarnos por la mañana y abrir nuestros ojos y lo primero que vemos allá es el techo de nuestra casa, de nuestro cuarto, ya eso, para empezar, es un regalo de Dios que nosotros tenemos, que Él nos ha dado, ¿no? Él nos permite que nosotros podamos ver. Yo lo primero que hago es agarrar, abro mis ojos y ya estoy mirando hacia arriba, agradeciendo al Señor. Y lo segundo que hago es agarrar y mirar a mi esposa si ella está bien allí. Siempre, normalmente ella está bien, a veces un poco delicada, pero ahí está, mi mirada primero pensando en el Señor y lo segundo mirando a ver cómo está allí mi esposa junto a mí. Ahora, pero esos son regalos evidentemente de Él. Pero es importante que entendamos de que también, a pesar de que Él nos ha dado eso para que nosotros veamos su creación maravillosa que Él ha dado para nosotros, cuando hablamos en este caso de los deseos de los ojos, hermanos, nosotros estamos viendo de que los ojos pueden ser tanto para bien como para mal. Hablamos de que por los ojos, por ejemplo, entran, y lo acabamos de mencionar, entran las tentaciones. Y como consecuencia de las tentaciones, si damos lugar a ello, entonces está el pecado. Y por supuesto, esto sumerge al creyente en insatisfacción, en codicia, en idolatría. Algunos ejemplos que el Señor nos ha dado con respecto al tema de los ojos. ¿Recuerdan ustedes a la esposa de Lot? ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Se convirtió en una estatua de sal, ¿no? ¿Por qué pasó? Así es. La esposa de Lot agarró, a pesar de haber sido salvada en ese momento junto a Lot y a sus hijas, a pesar de haber sido salvada, y el Señor cuando los sacó por medio de esos ángeles a ellos, a buen lugar, a buen recaudo, empezó a caer del cielo esos granizos de fuego sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades aledañas a ellos. Y entonces todo eso empezó a caer y a destruir, de tal manera que la esposa de Lot lo único que hizo fue simplemente agarrar y mirar atrás. ¿Por qué la esposa de Lot miró atrás, pese a que los ángeles le dijeron, no vayan a volcar la mirada hacia atrás? ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal al mirar hacia atrás? Lo cierto es de que la mujer de Lot, al mirar hacia atrás, ella estaba queriendo evocar todo aquello lo que ella había dejado allá, todo aquello en lo cual ella se había forzado en tener en las cosas de este mundo, lo que ella había acumulado, porque Lot no era una persona pobre, era una persona rica.
Y todo lo que ellos habían acumulado, en todo el esfuerzo que ellos habían tenido, eso quedó allí literalmente deshecho cuando empezaron a caer esas bolas de granizo con fuego. Esta mujer agarró, al mirar hacia atrás, evocó la actitud de una mujer en que no se permitió dejar de amar lo que ella había dejado allí, sus bienes. Entonces esta mujer agarró, al mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Vemos también allí otra situación, también Acán. ¿Quién recuerda esta historia de Acán, ¿no? En Josué, ¿no? En Josué capítulo 7. Cuando agarran y el Señor dice, no me vayan a tomar nada de allí, de ese lugar donde ustedes van a ir y van a matar. Todo, destruyan todo. Y Acán agarró, evidentemente Israel destruyó todo, era la orden del Señor, y Acán agarró, dice, y vio allí unos lingotes de oro, dice, y algo más de ropa allí, y ¿qué hizo? Codició en su corazón. En su mente fue, ay, ¿cómo voy a dejar esto tan lindo acá? No, mejor me lo guardo, ¿no? Tomó eso, lo guardó y se lo llevó y lo enterró debajo de su tienda. Y después, para la siguiente pelea que tuvo Israel contra un pueblo pequeñísimo, Israel era más de 500,000 listos para batalla, y esa ciudad, entre varones, niños, viejos y todos ellos, eran apenas 12,000. Ahí dicen, ¿cuántos van a ir allá a la guerra contra este pueblo pequeño? Solamente unos cuantos miles de Israel van contra ellos, porque dijeron, así lo vamos a dejar hacer. Pero cuando llegaron allá y fueron a la batalla, murieron varios de ellos. Señor, ¿por qué permitiste eso? Un pueblo tan pequeño nos ha vencido. El Señor le dice, calla. Y primero fíjate en lo que ha hecho tu gente, porque dije que no saquen nada del pueblo anatema, y allí hay alguien que ha tomado del anatema y lo tiene consigo. Y ahí estaba Acán. Acán, que por su responsabilidad de él, el pueblo perdió una batalla, justamente por el tema de la codicia con los ojos. ¿Qué diremos también de David? Que David, estando allá en la azotea de su casa, en lugar de estar en la guerra, en ese tiempo de primavera, debería de estar en la guerra, pero se quedó en su palacio, y nada más por estar perdiendo el tiempo de ociosos rascándose la panza, agarró y de su azotea, mira ahí, porque claro, evidentemente toda la ciudad a sus pies, mira desde ahí, y allá hay una joven hermosa, dice la palabra, bañándose. ¿Qué hizo sus ojos? La codició. Tráiganme a esa mujer. La hizo traer y adulteró, ¿no? Así que, hermanos, dice allí, porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de los ojos. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Satanás utiliza esta vía de tentación de los ojos en los varones y en las mujeres. No estamos exentos de ser tentados. Luego allí nos muestra la codicia o avaricia distorsionan la visión del mundo de una persona, convenciéndola de que su valor se define por lo que posee. Las Escrituras advierten que las posesiones pueden desaparecer tan rápido como llegan y no traen alegría duradera. Proverbios 23:5, ¿qué nos dice? ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Allí también en Eclesiastés 5:10 nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También dijo, esto es el Coelet, el predicador dijo, esto también es vanidad. Y cuando hablamos de vanidad, hablamos de algo que es una ilusión, una nube que viene nada más y se va y dejó de ser. Eso es vanidad. Y en el hombre esto también. Nosotros necesitamos entender, como no lo pudo entender el hombre rico que se acercó al Señor Jesús. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? El Señor le dijo, agarra, toma tus riquezas, véndelo, dáselo a los pobres
y lo más principal, ven y sígueme. Ese hombre rico agarró, lleno de una profunda tristeza, agachó la cabeza y simplemente como caballo cochero se fue. ¿Se fue por qué? Porque amaba más las riquezas, la vanidad de la vida. Amó sus riquezas. Y lo único que tenemos de este hombre para nosotros es un proverbio, una enseñanza. Porque ese hombre vivió hace 2000 años. No conocemos su nombre, pero por lo menos hasta aquí entendemos que desde hace 2000 años a la fecha, ese hombre está listo para la condenación eterna. Porque aunque Dios, nuestro Señor Jesús, le dio la oportunidad a que lo siga, lastimosamente Él decidió más amar sus riquezas que al Señor. Los deseos, las epitumias, es decir, en este caso, los malos deseos, por lo que podemos ver, generan muchos conflictos. Cuando las personas anhelan plenitud, aparte de Dios, desechando a Dios, la envidia y la frustración conducen al hombre a discusiones, conducen al hombre, al creyente, a peleas, conducen al hombre incluso también a los asesinatos. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4, versos 1 al 3? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que el apóstol Santiago, cuando habla de esto, ¿no?, de los deseos, está hablando de las epitumias, lo mismo que Juan, pero desde una perspectiva negativa. ¿Hay epitumias positivas? Por supuesto que sí. Las epitumias positivas son los deseos de querer agradar al Señor, los deseos de vivir en justicia, los deseos de tomar la palabra del Señor y escudriñarla cada día, los deseos de tomar disciplinas espirituales, los deseos de ayudar, animar, edificar al prójimo. Todos estos aspectos evidentemente también son epitumias, pero desde una perspectiva positiva. Aquí Juan en este contexto nos está hablando de los deseos en un contexto negativo. Vamos allí al verso 16d, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida. La palabra griega vanagloria describe una vanidad vacía, el orgullo, las jactancias arrogantes. Querer gloria para sí mismo, en lugar de que la gloria sea para Dios, era en efecto el pecado de Satanás. Sentirse orgulloso y promocionarse es intentar obtener algún tipo de estatus o de reconocimiento aparte de Dios. Cuando nosotros leemos Isaías y cuando por el otro lado leemos Ezequiel, Satanás, que era Lucifer, lucero de la mañana, este ser que fue creado por Dios en perfección, porque así lo dice el texto, dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Cuando Satanás agarró y considerando su belleza, considerando su cargo jerárquico que él tenía, superior a los ángeles, él agarró y dijo, subiré allá a los cielos, al estrado de donde está él, y seré como él. Y seré como él. Él dijo, voy a ser igual a él en adoración. Y cuando el hombre se pone también en una actitud igual, no decimos de que el hecho de que alguien pueda, evidentemente que es el mayor anhelo de alguien cuando agarra y entra a una empresa, cuando entra a una institución, evidentemente el mayor anhelo es escalar, no es quedarse en el puesto donde ha empezado. Ella desea escalar y no es malo como tal. Lo malo está en que cuando agarramos y tomamos esa actitud de querer escalar solamente por el hecho de que nos miren, de que nosotros seamos el centro de atención, de que nos admiren, de que de que lo que nosotros digamos sea ley y no
y no dar en este caso la gloria al Señor, que es por la gracia de Él, por su benevolencia, por su misericordia, que Él permite escalar a la persona, ¿no? Por lo que el Señor ha dado en sus habilidades, en su intelecto, en su nivel de comprensión, en sus actividades. Todo eso viene del Señor. Todo eso viene del Señor. Así es que querer gloria para sí mismo, en lugar de que sea para Dios, en efecto, esto es el pecado de Satanás. Aquí en la declaración de Juan, orgullo describe la arrogancia de buscar la independencia de Dios y no depender de Él. Veamos ahí el punto 16e. La vanagloria de la vida no proviene del Padre. Todo lo que se opone o sustituye a Dios no proviene de Él. Solo Dios trae realización. Solo Él debe de recibir la gloria. El mismo Señor dijo: a nadie daré mi gloria. A nadie daré mi gloria, dijo el Señor. Está escrito eso allí en el Antiguo Testamento. Solo Dios trae realización. Solamente en Él y para Él es la gloria. Los deseos del mundo son engaños vacíos. Buscan satisfacción en cosas vacías. Salomón describió esto con fuerza en su libro de Eclesiastés. Espero, hermanos, que en algún momento volvamos a la lectura de Eclesiastés, ¿no? Pero Eclesiastés es un libro precioso donde en este caso Salomón describe todas aquellas cosas que son normales para el hombre en buscarle sentido en todo lo que hace, pero Salomón termina diciendo: todo esto es aflicción y vanidad de espíritu. Y al final, en el capítulo 12, Salomón termina diciendo: bueno, ¿y entonces en qué consiste la vida? Salomón termina diciendo: la vida consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios obedeciendo sus mandamientos, ¿no? Y esto, aplicable a nuestra realidad actual, el temer a Dios significa en tomar la única provisión que Él ha dado para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él, solo a través de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre encuentra no solamente salvación, sino también sentido y propósito para su vida. En la parte de 16F dice: el orgullo arrogante de la vida no viene de Dios, sino del mundo. Todo lo que pertenece al mundo fluye de un sistema caído y no viene esto de Dios. Ya estando anclados en la palabra de Dios, los lectores de Juan necesitaban aplicar esta verdad a las tentaciones y presiones de la vida. Como creyentes necesitamos vivir en comunión con Cristo para no correr el riesgo de desviarnos hacia el mismo sistema mundial del que fuimos rescatados. Hermanos, el Señor nos ha rescatado de nuestra forma de vida. Efesios dice eso. Vámonos allí a Efesios capítulo 2, verso 2. Allí nos dice lo siguiente: y Él os dio vida, del verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está recordando allí a los creyentes, a todos y cada uno de nosotros, de dónde hemos salido. Hemos salido de una vida corrompida, de una vida de esclavitud del pecado. Hemos salido de todo ello, de una vida prácticamente en esencia de condenación, listos para ser condenados por el Señor eternamente. Y el Señor nos dio gracia. El Señor nos hizo sus hijos, y en hacernos sus hijos, simultáneamente en esa bendición nos dio todas las demás bendiciones espirituales que nosotros tenemos. Así es que como creyentes nosotros necesitamos una y otra vez vivir en comunión con Él, en comunión con Él.
Recordemos que cuando hemos hablado de primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos invita a que nosotros estemos de manera permanente en comunión con Él y no nos permitamos distraer con las cosas de este mundo. Los deseos de la carne, la vanagloria, los deseos de los ojos. Juan termina también diciendo allí, en este caso, verso 17a, dice, y el mundo pasa y sus deseos. El sistema mundial es temporal y está destinado a la destrucción. Ya hemos sido liberados de su poder por Cristo. Perseguir sus deseos fugaces indica inmadurez espiritual. Todo deseo mundano se remonta al antiguo engaño de Satanás y al sistema fracasado que gobierna. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es, así que el Señor allí nos invita, nos dice, no miremos, dice, las cosas que se ven, es decir, no pongamos nuestra atención permanente sobre ello. El Señor evidentemente nos bendice, el Señor incluso da más allá de lo que nosotros a veces nos imaginamos. El Señor da en su misericordia para el creyente, pero el creyente debe de entender, o cada uno de nosotros necesitamos entender, que no vamos a vivir eternamente sobre este mundo, no en este cuerpo. El mundo es pasajero. Y la palabra de Dios incluso nos dice que cuando nosotros ya estando en cuerpo glorificado reinemos con nuestro Señor Jesucristo, también tiene un tiempo de caducidad. La palabra nos dice que viviremos con el Señor Jesús 1000 años. Y después de ese cumplimiento de esos 1000 años, finalmente terminará la condenación de Satanás y de todas las personas incrédulas que decidieron de manera voluntaria rechazar la gracia de Dios. Y dice que a partir de allí, después de lo que viene a ser el juicio del gran trono blanco, viene para todos los fieles, dice, cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. No estaremos en este mundo. Nuestro Señor Jesús agarró y dijo por medio de Pedro que este mundo sería puesto por fuego. Así como en el tiempo de Noé, Dios utilizó el agua, el diluvio, para destruir todo lo que en ese tiempo había, en estos tiempos el Señor utilizará el fuego. Así que nada de las cosas que amamos de este mundo quedará. Nada de las cosas que amamos de este mundo va a quedar. ¿En qué debe de poner el creyente su atención? Y a lo que invitamos también a nuestros invitados, también les animamos a que puedan poner su mirada no en las cosas terrenales, sino en el Señor. Allí nos muestra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Ahí vemos la palabra griega meno, que es algo permanente, ¿no? Para siempre. Y esto, dice, no explica cómo una persona recibe la vida eterna. Eso ya está garantizado a todo creyente en la salvación mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Más bien describe la experiencia continua de la comunión con Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Esta mañana en el devocional que tuvimos me agradó mucho la enseñanza de la maestra que estuvo a cargo del devocional de hoy. El tema era sobre el amor a Dios, cuando el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios, Mateo capítulo 22, si no recuerdo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Y la pregunta con la cual la profesora terminó es, hoy, si nos pusiéramos a evaluar nuestras vidas, hoy amamos más al Señor que ayer. Hoy amamos al Señor más que la semana pasada. Hoy amamos más al Señor de lo que lo amamos el mes pasado. Y hoy amo más al Señor de lo que lo amé el año pasado.
Hermanos, esto es algo en lo cual nosotros permanentemente tenemos que estar desafiándonos. El Señor nos da un mandato: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma. Ama al Señor tu Dios. Por tanto, nosotros debemos de buscar amar al Señor. Sabemos que no es propio de nosotros, no se puede en nuestras propias fuerzas, pero el Señor está allí presto para agarrar y darnos la capacidad de que lo podamos amar. La frase permanece para siempre literalmente se lee hasta la edad. Esta es la palabra griega eiston aioina en griego. La versión inglesa, ¿no?, dice: y el mundo está pasando y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece a lo largo de la era. Así que este término griego en Primera de Juan, el término meno, que significa perseverar, permanecer, se refiere consistentemente a un estado de compañerismo, no a la salvación. Permanecer no es la forma en que se gana la vida eterna. Es como los creyentes disfrutan de una comunión ininterrumpida con Dios mediante la obediencia a su voluntad. Allí el apóstol dice: aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es decir, en una comunión permanente con Él. Antes Juan escribió: el que ama a su hermano permanece en luz. Esto lo leímos en 1 Juan 2:10. De la misma manera, quien cumple la voluntad de Dios permanece en una comunión armoniosa e ininterrumpida con nuestro Señor. Por todo lo que hay, el verso 16a, porque todo lo que hay en el mundo, Satanás, llamado el Dios de este siglo, utiliza el sistema mundial para alejar los corazones del Creador. Juan, a la chuchi, aquí algo pasó. Vamos a ir al este. Algo pasó. Ya. Perdón, hermanos. Aquí estamos. Ya estamos cerca. Bien. Así es que, bueno, prácticamente este es el último, ¿no? Juan escribió esto, ¿no? El que ama a su hermano permanece en la luz, ¿no? Y lo hemos visto eso en 1 Juan 2:10. De la misma manera, quien cumple la voluntad de Dios permanece en una comunión armoniosa e ininterrumpida con Él. Bien, entonces, eso es, hermanos, esta parte última de 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Hermanos, allí está el desafío. El apóstol Juan dice: hermanos, no amen al mundo. Y cuando dice de no amar al mundo, no está hablando de no amar a las personas, sino que está hablando de la manera en la que el mundo se mueve, el sistema en el cual el mundo se mueve, ¿no? Hoy día el mundo dice malo a lo bueno y dice bueno a lo malo. Hoy en día el mundo se está moviendo a nivel de los cantantes, de tal manera que para que un cantante se haga alguien reconocido, alguien que pueda ser considerado allí como un ídolo, esta persona previamente tiene que agarrar y firmar un contrato de un pacto de Satanás por su alma. Es triste ver cómo en algunos canales, no de aquí de Bolivia, gracias a Dios eso todavía aquí no se ve, pero en los Estados Unidos hay programas en los cuales están abiertos de tal manera que incluso salen estrellas de cine, salen cantantes y empiezan a hablar acerca de sus vidas y también sobre todo hablan acerca de que han logrado esas riquezas gracias a que han hecho un pacto con Satanás. Y oigan, agarran y lo sacan el contrato y lo muestran su contrato firmado su contrato que hicieron ese pacto con Satanás, y con ello invitan a la gente también a que la gente también haga pacto con Satanás para tener todo, entre comillas, todo lo que ellos desean. Pero hermanos, todo eso, la palabra de Dios nos dice que
todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Nada de eso va a quedar. Solamente quien va a quedar, va a permanecer todo aquel que realmente ama al Señor. Así que hay 3 vías en los cuales el creyente puede ser tentado: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿no? Y el último, ¿cuál era el último? Está allí en el verso 16, si no me equivoco, ¿no? Dice allí: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Así es que estas cosas el creyente no debe de permitir en su vida. No debe permitir que controle estas cosas su vida. El Señor nos ha dado a nosotros, como fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entre medio de ello, lo que significa es que Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de poder tener control sobre nuestra vida, control sobre nuestras emociones. Por tanto, debemos de utilizar de las herramientas que Dios nos ha dado para poder hacer frente a estas vías de tentación que Satanás da al creyente. Todo aquel que permanece en Dios, ¿no? Todo aquel que hace su voluntad permanece en Él. Bien, así que esto es hasta aquí, hermanos, estos versos que hemos estado aprendiendo en esta sección, como lo habíamos mencionado, la sección de Madurando en la Verdad, desde el verso 12 hasta el verso 17, y eso es la invitación que cada creyente ahora tenemos. Vamos a irnos a una sección de preguntas, desde lo que hemos leído, desde el verso, lo que hemos aprendido, desde el verso 12 al 17. Si alguno de ustedes, queridos hermanos, tuviera alguna duda o quizás complementar a lo que hoy hemos estado aprendiendo, por favor, sírvanse en levantar la mano, porque tenemos un micrófono, estamos en una grabación y queremos que se escuche su voz al momento en que usted quiera participar. Bien, su voz no solamente aquí, sino también por el audio de la grabación. Hermanos, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos llevado a cabo, principalmente en estos versos 15 al 17? Si yo les hiciera una pregunta, ustedes si no tienen preguntas, es que todo ya lo han aprendido muy bien, así es que me gustaría ya más bien a mí hacer preguntas. Pero si hay preguntas, las vamos a buscar responder, ¿no? Con la Biblia. ¿Alguna pregunta, hermanos, con respecto a lo que hemos aprendido en esta sección? Si no hay, bueno, yo quiero hacer una. ¿Ya? Por ejemplo, basándonos en el verso 15, ¿qué es lo que Juan quiso decir cuando él dijo, no améis al mundo? ¿Qué quiso decir el apóstol Juan cuando dijo, no améis al mundo? ¿Alguien quizás quisiera tomar la oportunidad para responder? ¿Habrá querido Juan decir, no amen a ningún incrédulo, aíslense de ellos, ni lo tomen en cuenta? ¿Habrá querido decir Juan eso? ¿Qué es lo que Juan quiso decir? No améis al mundo. A ver, allá nuestro hermano. Bien, voy a apagar aquí mi micrófono. Buen día a todos los hermanos que están presentes. Bueno, la palabra que utiliza el apóstol Juan aquí cuando habla de amar al mundo, utiliza la palabra ágape. Y ese es un amor incondicional, no importando las condiciones en que se encuentra este mundo. Y cuando se refiere la palabra griega a la palabra cosmos, a mundo, se refiere a 3 cosas. Al mundo como globo terráqueo, como montaña, río, mar, tierra y todo lo que es el mundo como tal, como globo terráqueo. Esa es una definición. El otro mundo se refiere
a las personas que viven como tal, como está en el Evangelio de Juan, que dice de que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Se refiere a ese tipo de personas, a las personas que hay en el mundo. Y la otra definición se refiere al mundo impío, al que acabas de mencionar, ese mundo de que desprecia la salvación, que desprecia a Dios y que ama las cosas que hay, como el tema del dinero, la riqueza, todo lo que se llama la pornografía y todas las cosas que hay en este mundo, en este momento, a todo nivel. Esas son las tres definiciones de mundo, y a lo que se refiere el apóstol Juan cuando dice que no amemos al mundo, se refiere a este tipo de cosas, a la última definición, que son las cosas que han despreciado y han hecho a un lado a Dios, porque algunas partes, incluso en algunas iglesias, leyendo algunos estudios bíblicos, hay pastores que enseñan que si uno se siente bien haciendo algo, no importa si está mal, pero si se siente bien, puede hacerlo porque no es pecado. Entonces, eso estuve leyendo en algunas enseñanzas que hay, que citan esta parte, este tipo de mundo que hay actualmente, y que estuvo también en los tiempos antiguos, porque no quiere decir, digamos, que en el Imperio Romano, en el Imperio Griego, en el Persa, no habían también este tipo de cosas. O sea, el mundo ha sido cíclico, digamos, en cada época del mundo siempre han habido estos tipos de pecados, porque siempre Satanás ha estado ahí, ha habido las mismas cosas. Había homosexualidad en el tiempo de los romanos, porque ahí vemos a Calígula, por ejemplo, que tenían jóvenes que dormían con él. Así también es actualmente, de la misma manera. Entonces, también había seguramente lesbianismo como hay ahora, pero la gente ocultaba su pecado, no como ahora, digamos que como cita el apóstol, no me acuerdo si es Pablo, dice que en los tiempos postreros la gente se va a vanagloriar de su pecado. Entonces, en eso se refiere. Y cuando nos referimos a vanidad, se refiere a algo vacío. Muchos de los que están acá, seguramente sus papás han sido agricultores, y cuando vemos y abrimos una espiga, por ejemplo, de arroz, que vemos que está vacía, a eso se llama, está vana. Quiere decir que no hay grano, que no hay fruto. A eso se refiere cuando hablamos de vanidad. Entonces, eso es lo que yo puedo responder con referente a la primera pregunta que hay aquí en este cuestionario. Muchas gracias, mi hermano Gutenberg. Hermanos, cada sección en la cual vamos a ir aprendiendo, vamos a tomarnos un tiempo para poder ver si realmente hemos logrado entender lo que el Señor está hablándonos por medio de su palabra. Queremos animarlo a que usted en casa pueda continuar con la lectura de la Biblia. Hermanos, el conocer al Señor, el Señor es tan infinito que nuestra vida completa no sería suficiente para conocerlo, por lo menos una pizca en cuanto a lo que Él es. Así que cada uno de nosotros tenemos el desafío de buscar al Señor, de buscarlo no solamente aquí en la iglesia, venir, congregarse y oír su palabra, sino principal y prioritariamente, hermanos, esto es en los hogares. Y como papás tenemos una doble responsabilidad, no solamente de nosotros mismos alimentarnos y llenarnos de la palabra del Señor, sino que tenemos también la enorme responsabilidad de guiar, de orientar a nuestros hijos que serán la futura generación que estarán sobre este mundo. Por tanto, hermanos, animémonos unos a otros a estar permanentemente con la lectura de la palabra, la obediencia, la oración y otras disciplinas espirituales que son importantes para nuestro crecimiento. Bien, allí nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Octavio, le han entregado a ustedes allí justamente unas preguntas, que esto es para que ustedes lo puedan llevar a sus casas y de acuerdo a lo que
cada vez que terminamos, ustedes saben, vamos terminando una sección, el hermano Francisco lo envía al grupo de WhatsApp para que allí en casa nosotros también, con el fascículo que hemos recibido aquí en la iglesia, vamos rellenando. Pero la idea no se trata solo de rellenar. En realidad se trata de que nosotros lo leamos, lo estudiemos y además de rellenarlo, busquemos en el Señor en oración entender lo que realmente nos está diciendo. Así que, hermanos, esos estudios es para que ustedes en casa continúen también en la lectura de la palabra. Bien, invitamos también, recuerden que estamos dentro de lo que es la lectura bíblica de un año. Y hermanos, necesitamos ponernos al corriente. Si hay alguien que de repente por allí se ha atrasado, hermano, lo ha hecho ese compromiso con el Señor. Siga leyendo, busque ponerse al día y siga leyendo la palabra del Señor. Terminemos este año con la lectura completa de la palabra en este 2026. Bien, vamos a orar poniéndonos de pie. En estos días hemos tenido cumpleañeros. Nuestro hermano Wilson ha cumplido años. En esta semana, el 23 de julio, también nuestra hermana Brígida, esposa de nuestro hermano Wilson, ha cumplido años también. Felicitamos a nuestra hermana Brígida por su cumpleaños. Esperamos de que lo haya pasado muy bien. Felicitamos también a nuestro hermano Yelmi y a nuestra hermana Anita, quienes han cumplido un año más de aniversario de matrimonio en este mes de julio. Así que estamos agradecidos con el Señor de que el Señor está bendiciendo a nuestros hermanos. ¿Hermana? Nuestra hermana Valentina, ¿no? Muchas felicidades a nuestra hermana Vale. Ha estado en el interior del país con su mamá, bienísimo. Hermana Vale, Dios la bendiga mucho. También visita, ya, gracias hermano Lucio. También Adid, bienvenido con su esposa. Gracias por venir. Los invitamos a seguir asistiendo. Nuestro horario de inicio de los cultos es a las 10 en punto de la mañana. Los animamos a llegar no puntual, los animamos a llegar antes. Aquí la iglesia ya está abierta desde las 9:30, así que ustedes pueden venir ya con tiempo para poder alabar al Señor y escuchar su palabra. Nuestro hermano Francisco también, que nos alegra mucho tenerlo aquí. Nuestro hermano Francisco viene de Potosí. Cada vez que él es potosino, allá su tierra, se congrega en su iglesia. Pero cada vez que viene aquí a Santa Cruz por visitas familiares, nuestro hermano Francisco viene y se congrega en esta iglesia. Así que cada vez que lo veo a nuestro hermano Francisco, realmente me alegra mucho porque él, por su edad, aún incluso él firme viene y está aquí congregándose. Debemos de tomar ejemplo. Bien, vamos a orar. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias, papá, por bendecirnos, Señor, por las grandes bendiciones que tú nos das, Padre, cada día, con nuestra familia, en nuestros hijos, Señor, con la economía, con el trabajo, con la salud. Padre, gracias, pero más gracias, Señor, por tu palabra, porque nos la has dado, Señor, y está en nuestras manos para que nosotros la escudriñemos y te conozcamos más, Señor, te conozcamos más, no como una historia de algo, una historia de guerra o una historia no, sino conocerte realmente como una relación verdadera de Padre e Hijo, a lo cual tú nos invitas. Señor, permite que te conozcamos, Señor. Permite, Señor, que te alabemos, que te adoremos, que como dice tu palabra en Juan capítulo 4, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, que cada uno de nosotros, nuestro desafío sea ese, que te amemos, que te adoremos con todo el corazón y que esto pueda ser plausible, Señor, con nuestras vidas, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, solos y con las demás personas alrededor. Señor, que tú seas, Señor, glorificado en nuestras vidas. Te encomendamos este inicio de semana, tus más ricas bendiciones para nosotros
Y para las personas por quienes también te pedimos que están enfermos de salud, papá, tú sabes y tú conoces por quienes te hemos estado pidiendo. Y perseveramos, Señor, orando, Señor, por Arturo, orando, Señor, por Andrés, orando, Señor, por don Ricardo, orando, Señor, por la señora Daría Vázquez, orando, Señor, por Limber y orando, Señor, por otras personas que tú nos has puesto a que podamos interceder por ellos. Te encomendamos sus vidas y estamos, Señor, expectantes a lo que tú harás de acuerdo a tu voluntad, a tu soberanía y a tu gracia por quienes te estamos pidiendo. Es en el nombre de Jesús, Señor, que te agradecemos. Amén.